Amén. Dios les bendiga, amigos, hermanos, familia que nos acompaña el día de hoy en nuestro devocional diario, en nuestro servicio de acción de gracias de domingo. Dios es bueno, nos ha dado un día más y tenemos la oportunidad de poder hoy reunirnos en familia para adorar y glorificar a Dios. Antes de iniciar, quisiera que me acompañaran a leer Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con vosotros? Hombres de poca fe. Perdón. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial... Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Amén. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. El Señor está pendiente de nosotros, hermanos. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Padre, y hoy queremos alabar, glorificar y exaltar tu nombre, Padre. No podemos reunirnos todos en un edificio para adorarte, pero nos das la oportunidad de que cada uno nos podamos recibir, nos podamos reunir hoy en nuestra casa, Señor, juntamente con nuestra familia, Padre. Y hoy te pido que tú puedas recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, que pueda llegar con olor grato delante de tu presencia, Señor. Te pido que seas tú el que pueda ministrar cada familia, cada vida que hoy está elevando una oración, que hoy está levantando un altar familiar ahí en su casa, una iglesia familiar, Señor, donde te estamos alabando, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Recibe hoy nuestra alabanza, recibe hoy nuestra adoración, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Gracias, Señor, tu palabra nos enseña que necesitamos buscarte a ti, Señor, primeramente, y tú te encargarás de nosotros. Ayúdanos a tenerlo siempre presente, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre del cielo, en nuestro caminar diario, y que juntamente con nuestra familia seamos una familia que te alaba y que te adore y que te glorifique, Señor. Te pedimos por nuestra tierra, Señor, que tengas misericordia, que tú puedas sanar nuestra tierra, Señor, que hagas una obra especial en cada vida y en cada corazón, Señor, y que todos puedan entender que sin ti no somos nada, Padre, que tú eres nuestro refugio, nuestra salvación, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra protección, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón.
sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré de ti otra vez, sea lo que venga, yo confiaré en Alabado ti. Dios. Alabaré en el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Todo lo que soy alabe al Señor, tu nombre corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Gracias a Dios. Acá, allá en sus hogares están familias reunidas adorando tu nombre, Señor. Exaltando tu nombre como nosotros en este lugar. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, ver descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, Gloria a Dios, aleluya. y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Tan solo llena este lugar de tu presencia. Los hogares, llénalos de tu presencia, Dios. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí y en mi vida, Señor. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, precioso Dios, te adoramos.
allá en su casa, amigos, hermanos, agarre a su familia, tome a su familia y oremos un momento como familia. Unámonos, iglesias en casas, unámonos, oremos porque Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, clamamos a ti por misericordia, oh Dios. Misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy te adoramos, te adoramos, te adoramos. Varias familias, Señor. En el Pinito, en el Aceituno, en diferentes lugares, Señor. Adorando tu nombre, Señor. Ahora hay varias iglesias en todo el país, Padre, en el mundo, adorando tu nombre. Adorando tu nombre, glorificando, hablando contigo, Dios. Junte a su familia, sacerdote de esa casa, y adore a Dios. Adore a Dios ahí donde usted está, dele gloria al Rey. Solo quiero este lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás, Lo que vas a hacer en las casas, Dios, en las familias, Señor, yo creo en ti. Creemos en un Dios que murió, pero que resucitó, que está a la diestra del Padre y que va a regresar por una iglesia santa, pura y sin mancha. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar.
precioso para mí. Por eso le alabo, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad y tu amor, por tu misericordia. No merecíamos esa salvación tan grande, pero tú eres misericordioso. Bendice a los hogares, las familias que junto con nosotros están adorándote y glorificándote. Bendice cada hogar, Padre bendito, que se vuelve iglesia, Señor, santuario, templo, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, en el nombre del Cordero, Hijo de Dios Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Gracias, Pablo. Pues estamos alegres de verdad, mami Shirley, por estar acá de nuevo, alabando, glorificando a Dios. Y es una bendición adorar a Dios, y el Espíritu Santo de verdad nos permite, nos da el poder para glorificarle a Dios de verdad. Y mirar cómo es esto, cómo es el rol de la Trinidad en el momento de adorar, de orar. Adoramos a Dios Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a pedir, es el que nos capacita para orar y adorar, porque a veces nosotros no queremos, ¿sí o no? A veces estamos muy cargados, muy preocupados y no queremos, pero el Espíritu Santo que está en ti y está en mí nos capacita para hacerlo. Y estamos en Hechos, ¿verdad? Y vemos que también el Espíritu Santo capacita, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Y estamos en Hechos capítulo 25, versículo 13. Y es interesante que el apóstol Pablo es llevado ante el pueblo de Jerusalén. Y después delante del Sanedrín, y el pueblo de Jerusalén lo quiere matar, porque y lo quieren matar, y entonces él es llevado a Cesarea. Y es llevado a Cesarea y es interrogado por Félix, el gobernador. Y después vemos que es interrogado por... a Félix le quitan el cargo, y entonces llega un tal Festo, el nuevo gobernador. Y el nuevo gobernador lo interroga y no encuentran nada en contra de Pablo. No encuentran nada. Y es interesante, pero... acá en Guatemala decimos chiviar, pero el texto dice: el apóstol Pablo no tuvo temor, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de que lo querían matar, él no tuvo temor. Él no tuvo temor. Vemos a un Pablo que hablaba con de nuevo la palabra de Dios, y hablaba con de nuevo de Jesucristo, y no tuvo temor. ¿Pero por qué no tuvo temor? ¿Por qué crees tú? Era valiente. Porque era valiente, pero ¿él era valiente por sí mismo? No. No, el Espíritu Santo le dio valor, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué lado estás hoy? ¿En qué lado estás? ¿Estás en el lado de los que tienen temor, o estás en el lado de los que no niegan a Jesucristo? ¿De qué lado estás? ¿Estás en el lado de los que niegan a Jesucristo, o estás en el lado de los que no niegan a Jesucristo? ¿Estás en el lado de los que tienen temor, o de los que no tienen temor? ¿De qué lado estás? Y esta es la pregunta que hoy, por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a solucionar, ¿verdad? Entonces, capítulo 25, versículo 13, ahorita está delante del gobernador
Félix, y ya hablamos la semana pasada de él, de Festo, perdón. La semana pasada hablamos de ello, la semana antepasada hablamos de que está delante de Félix, y ahorita vamos a ver capítulo 25 versículo 13. De verdad, vean, junte a su familia, como que estuviera en la iglesia, junte a su familia y oren juntos, alaben a Dios juntos, lean la Biblia juntos, como que si estuvieran en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ahora hayan no solo una iglesia, sino que varias iglesias en todo el mundo. Así es. Para gloria de Dios. Así Capítulo 25, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Dónde está Festo? Festo está en Cesarea. ¿Por qué? Porque en Cesarea está su palacio, y el palacio estaba resguardado, ya lo vimos, por bastantes soldados. Entonces allá es donde está Festo, el gobernador, y ahí es donde está el apóstol Pablo en este momento. Pero ¿quién es el rey Agripa? El rey Agripa se le llama Herodes Agripa II. Pero es interesante que él es hijo de Herodes, el que mató a Jacobo y mandó a la cárcel al apóstol Pedro. Sí, es hijo de él. Eso está en Hechos 12:1. Pero él es este Herodes Agripa II es el último de los Herodes. ¿Sí? Es el último de los Herodes. Entonces, suponete, yo voy a gobernar y a mí me ponen Herodes. Pero después mi hijo Pablo sucede y a él le llaman Herodes, y después Cristian y le llaman Herodes. Entonces solo son títulos que le dan, ¿sí? Y entonces Agripa es Herodes Agripa II, y fue el último de los Herodes. Su tío abuelo fue Herodes Antipas, el Herodes que vemos en los evangelios. Pero lo interesante de ahí es que su bisabuelo fue Herodes el Grande, que Herodes el Grande estaba en el tiempo que nació Jesucristo. Pero este Herodes Agripa II murió en el año 100 después de Cristo, después de reinar 51 años. Le estoy dando el contexto de Herodes para que usted sepa, ahorita que vamos a hablar de él, usted sepa quién es Herodes, este Herodes Agripa II, el que ahorita va a atestiguar Pablo va a atestiguar en frente de Herodes Agripa II. Pero llegó con Berenice. Muchos dicen que era su esposa, pero no era su esposa, era su hermana. Pero estaban... Eso no se decía en Roma, pero andaba el chisme, andaban comentarios de que Agripa tenía relaciones sexuales con Berenice, su hermana. Pero esta Berenice era tremenda, porque esta Berenice se convirtió en amante del emperador Vespasiano. Y después que murió el emperador Vespasiano, fue también amante del hijo de Vespasiano, o sea, Tito, el que destruyó Jerusalén. Pero siempre, después de que ella era amante de ellos, pero siempre regresaba con su hermano Herodes Agripa II. Entonces... Es interesante. Usted va a decir, ¿y por qué me está dando ese contexto? Para que usted sepa quiénes eran estos personajes, ¿verdad? Entonces, llega el rey Agripa y Berenice a visitar a Festo, porque eran amigos. Le llega a visitar a Festo solo para saludarlo y felicitarlo por el nuevo cargo de gobernador de Judea. Y entonces Festo viene y le dice, versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Félix, recordarás, es el antiguo gobernador, versículo 15, respecto al cual
Cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Recuerde, eso lo vimos la semana pasada, que los judíos vienen y le dicen a Festo, Festo bajó a Jerusalén y le dicen a Festo, Festo, queremos que enjuicies a un tal Pablo. Entonces, vea el versículo 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse la acusación. Entonces, Festo está en Jerusalén. Los judíos piden que mataran o metieran a la cárcel a Pablo, pero Pablo está en Cesarea. Entonces les dice Festo, no lo podemos acusar, entonces si quieren váyanse conmigo a Cesarea. Entonces los judíos van con Festo, el gobernador, a Cesarea para hablar en contra del apóstol Pablo. ¿Va conmigo todavía? Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, o sea, a Cesarea, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Entonces Festo le está contando a Agripa lo que había sucedido, ¿sí? Versículo 18. Y estando presentes los acusadores, o sea, los judíos, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Y recordad que el apóstol Pablo ya se había defendido delante de Festo, delante de Félix, y no habían encontrado nada malo, ¿sí? Versículo 19, sino que tenían contra él, o sea, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Pablo estaba, pero hay algo interesante ahí, que Pablo viene y es enjuiciado, y Pablo siempre habla de este Jesucristo. Entonces es enjuiciado y él aprovecha la oportunidad para hablar de Jesucristo. Él no dice, ay, estoy en la cárcel por Jesucristo, nadie me quiere, ni siquiera a Dios, a pesar de que le sirvo. No, él no reniega, sino que él aprovecha la ocasión para hablar de Jesucristo, para testificar de Jesucristo, para hablar de que Él murió pero resucitó y de que ese Jesucristo nos da vida. Amén. Y vida eterna y vida en abundancia, esa vida que usted y yo recibimos. Si tú todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, es tiempo de que tengas a Jesucristo en tu corazón. Amén. Entonces viene y dice esto, versículo 20. Yo, dice el gobernador Festo, dudando en cuestión semejante, porque no sabía nada de la religión de los judíos, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. El gobernador Festo le dijo a Pablo, ¿quieres ir y ser juzgado en Jerusalén? No, dijo. 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. ¿Por qué? Porque ellos no tenían derecho a acusarle, ellos no tenían derecho. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, dice el apóstol Pablo al gobernador Festo, no rehúso a morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César a pelo. Nadie lo podía entregar a los judíos porque el apóstol Pablo también era romano. Entonces nadie, ni siquiera el gobernador, lo podía entregar. Entonces Festo se preocupó. Entonces Festo dijo, yo no hallo qué hacer porque tengo a todos los judíos, yo soy nuevo en el gobierno y todos los judíos vienen a mí y me dicen que enjuicie a este tal Pablo, y yo no sé nada de la religión de estos judíos. Eso le está contando al rey Herodes Agripa II. Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, el rey Agripa dijo a Festo el gobernador, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Pero
hay algo importante. El rey Herodes Agripa era rey de toda esa área. Él se fue haciendo popular y fue gobernando partes hasta llegar a ser gobernador de toda esa parte. Pero él, como su abuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá y su tío ya habían tenido roces con Jesucristo y con los apóstoles, él sabía bien cuál era lo que creían los judíos, y eso nos lo confirma el capítulo 26 versículo 3, que dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo apelando a Agripa. Entonces Agripa conocía las costumbres de los judíos. ¿Sí? Interesante. Versículo 23. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, porque eran los reyes, y entrando en la audiencia con los tribunos, habían 5 tribunos y 5 cortes, entonces había bastante gente. Entonces yo también quisiera, el 23, al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y el apóstol Pablo va a aprovechar que están todos los líderes, y muchos de ellos, casi todos, no conocen a ese Dios, solo los judíos. Entonces el apóstol Pablo va a aprovechar. Entonces de acá me gustaría sacar un principio, no lo tenía, pero me gustaría sacar un principio de que si tú estás pasando situación fácil, difícil, es momento de aprovechar y hablar de Jesucristo. Como el apóstol Pablo aprovechaba cualquier circunstancia para hablar de Jesucristo, sea buena o sea mala, el apóstol Pablo aprovechaba para hablar de lo que Jesucristo había hecho. Versículo 24, entonces fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, el apóstol Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y he aquí dando voces que no debe vivir más. Los judíos estaban gritando: maten a Pablo. Y yo me recuerdo, tal vez así breve, me recuerdo que lo mismo era con Jesús. A Jesús lo interrogaron 5 veces y las 5 veces no encontraron nada, pero los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces ocurre la misma circunstancia, pero mira conmigo, versículo 25 al 27, ya voy a terminar. 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, lo que te decía, Festo no encontró nada digno de muerte. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, también es, ¿verdad? Para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces ya está el rey Herodes Agripa II, está toda la corte, mandaron a traer a Pablo, y en eso se quedó. En eso nos quedamos. Pero quiero sacar un principio de esta historia. Y el principio ahí es que el apóstol Pablo no tiene temor. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está con él. Él no tiene temor. Él habla de Jesucristo sin titubear. Y a él no le importa ir a la cárcel, a él no le importa ser latigado, a él no le importa pasar todo. Varias veces lo sacaron casi muerto de ciudades. ¿Pero por qué? Porque no tenía temor, y ahorita no tiene temor. ¿Sí? Pero vea, el Espíritu Santo, hablemos un poco del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, así breve, me quedan 3 minutos, así breve.
el Espíritu, en el Antiguo Testamento vemos obrar a Dios Padre, ¿sí? Con el pueblo de Israel, hasta el tiempo de Babilonia, de los griegos, de los romanos, Dios empezó a trabajar con los gentiles, o sea, todos los que no son judíos. En los evangelios vemos a Jesucristo obrar. Y de Hechos 2 en adelante vemos al Espíritu Santo obrar, sí, pero en el Antiguo Testamento también vemos al Espíritu Santo obrar, sí. Ahora, a mí me encantaría que usted en su casa abriera su Biblia así rápido y viera que Dios, que el Espíritu Santo estuvo en los jueces y los capacitó. Voy a dar un par de versículos, pero vea capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 7, para que usted comprenda el contexto. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Jueces. ¿Lo tiene? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Es un círculo que se va a repetir en toda la historia de los israelitas. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo vendió en manos de Cusán Risatamaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risamataim 8 años. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Pero ve acá, esto es interesante, versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risama. En el libro de los jueces hubieron 14 jueces en 350 años y siempre hubo este círculo de pecado, juicio, arrepentimiento, restauración. Es el tema del libro. Pero en los 14 jueces vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que capacitó a los jueces para gobernar, para juzgar a Israel. Después del tiempo de los jueces, ¿qué tiempo viene? El tiempo de los reyes. Pero veamos, el Espíritu Santo no estaba permanente en los jueces. O sea, venía, les daba poder para poder juzgar y después se iba. Y lo vemos más adelante en el tiempo de los reyes. Capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Estamos viendo que el apóstol Pablo, estamos en Hechos, capítulo 25, que el apóstol Pablo no tuvo temor para hablar, para testificar de Jesucristo, ¿sí? Y estamos viendo que en el Antiguo Testamento venía de vez en cuando el Espíritu Santo y capacitaba a los 14 jueces y ahorita vamos a ver que capacita a los reyes, ¿sí? Pero yo quiero que me leas en la versión NBI, capítulo 10, versículos 6 y 7. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Oiga, cuando se le da el reinado a Saúl, el primer rey de Israel, el Espíritu de Jehová dice que iba a venir con poder y él iba a ser otro hombre, iba a ser capacitado para gobernar. Entonces vemos que el Espíritu Santo le iba a dar la capacidad para gobernar o el poder para gobernar. Pero a Saúl se le quita el reinado porque cometió tres errores. Pero vea, capítulo 16, versículo 12. El reinado se le da a David. Amén. Dice así: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. El 13, 14. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces
el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo tomara. Ponga atención, entonces se le dio el reinado a David y entonces el Espíritu de Dios vino sobre David, pero como Saúl ya había sido cortado, el Espíritu de Dios se le quitó a Saúl. Entonces el que tenía el Espíritu Santo tenía la capacidad, el poder para gobernar. Es súper interesante esto. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay un montón de versículos que hablan de ello, pero voy rápido, por favor. En el Evangelio según Mateo capítulo 4 versículo 13, vemos en el capítulo 10 versículo 4:13. Vaya conmigo. Según el Evangelio según Mateo capítulo 3 versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí, por cierto, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios viene sobre Jesucristo, y el Espíritu de Dios, vamos a ver en los 4 evangelios, que le da poder para sanar, le da poder para hablar de Dios. ¿Sí? Y le da poder para hablar de esa nueva vida que él traía. Entonces, más adelante vemos, ya voy concluyendo, el Espíritu Santo les da poder para no tener temor, les da poder para testificar. Eso es lo que estamos viendo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo iba a venir con poder y les iba a pero ¿para qué? Para testificar. Ellos no iban a tener temor. Y hablemos un poco de Pedro. ¿Cómo era antes de recibir el Espíritu Santo? Porque vemos en el capítulo 2 que hasta Hechos capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo. Bueno, miramos a un Pedro temeroso cuando acababan de aprender a Jesús, a las horas, a los minutos. Se acerca una multitud y le dice: tú eras de los que estaba con él, y él con temor, miramos que lo niega, ¿verdad? Ajá. Vemos a un Pedro impulsivo, vemos a un Pedro enojado, vemos a un Pedro rabioso, vemos un Pedro un mal discípulo, se puede decir. Pero Hechos capítulo 2 nos muestra que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y 3,000 personas aceptan a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 4 vemos que él, lleno del Espíritu Santo, predica y 5,000 se convierten. Vemos a un Pedro que sacaban las personas a la calle y solo que la sombra llegara en los enfermos y los enfermos eran sanados. Vemos a un Pedro súper diferente, dándole poder, dándole valor, ese Espíritu Santo. Y me encanta lo que dice el capítulo 4 versículo 19 de Hechos. 4:19 de Hechos. Ya voy a terminar. Es importante que veamos los versículos porque si no nos quedamos a medias. Por favor, no se desconecte. Oiga toda la prédica. 4:19 de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban presos y estaban siendo juzgados, pero ellos no tienen temor. Dice el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos a un Pedro diferente. Vemos a los apóstoles que cuando Jesús fue aprendido, todos huyen. Sí, pero acá vemos que ellos no tienen temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con ellos, está sobre ellos. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho.
Pero vea, ya voy a terminar. Capítulo 5, versículo 41. Ellos estaban siendo llevados a la cárcel por testificar, por hablar de Jesucristo, pero ellos no tenían temor porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos y el Espíritu Santo los capacitaba para hablar y el Espíritu Santo les daba la valentía para no tener temor si los metían a la cárcel, si eran azotados. No importaba porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio después de ser juzgados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga, lo voy a repetir. Ellos habían sido metidos, los habían metido a la cárcel. Y ellos, vea el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Entonces ellos, en vez de decir, nos metieron a la cárcel por causa de Cristo, mejor ya no sigo predicando, mejor ahorita por el coronavirus, como no nos podemos reunir en la iglesia, mejor ya no hagamos servicio en la casa, mejor me aparto de Dios. No, ellos tenían al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo los capacitaba para ser diferente, para tener poder, para tener valentía en medio de cualquier circunstancia. Y terminamos viendo que Pablo no tenía temor, ¿sí? Ahora, en el año 2020, ¿qué sucede? Ahora nos avergonzamos muchas veces de Jesucristo. Nos preguntan nuestros amigos, compañeros de trabajo, o del colegio, de la escuela, universidad, ¿y tú eres cristiano? Más o menos. Voy porque mis papás me obligan para que no estén peleando. Diferentes cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niña, mis abuelitos dejaron de hablarle a mi mamá y a nosotros porque empezamos a ir a la iglesia y era en contra de sus creencias, ¿verdad? Y nos dejaron de hablar por eso. Entonces muchas veces cuando no hemos entendido, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por nosotros, que ha cambiado nuestra vida, que nos ha transformado, que nos ha hecho nueva criatura, pues lo negamos, nos avergonzamos de él o preferimos yo pienso que tal vez no hemos comprendido que el Espíritu Santo nos capacita o tal vez no tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tenemos al Espíritu Santo no vamos a tener temor, vamos a ser guiados, vamos a adorarle a Dios. Ejemplo, imagínate algunos ahorita por el COVID-19, como no van a la iglesia, dicen, el domingo ya no busco a Dios, me aparto de Dios. No, si tienes al Espíritu Santo, tú vas a hacer tus devocionales en tu casa todos los días. Tú vas a llamar a tu familia para adorar a Dios porque el Espíritu Santo está sobre ti, ¿verdad? Y no vas a sentir temor, vas a... muchos enfermos, que esto, lo otro, ¿y dónde está Dios? No vas a sentir temor, sino que vas a decir, es oportunidad porque Dios está conmigo, es oportunidad de predicar, hay más iglesias, el Espíritu Santo está llegando a las casas, la palabra está llegando a más hogares. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, ahora la pregunta es, ¿tienes al Espíritu Santo? Porque si tienes al Espíritu Santo no vas a tener temor. Si tienes al Espíritu Santo vas a adorar a Dios en todo tiempo. Si tienes al Espíritu Santo vas a hacer tus devocionales. Si tienes al Espíritu Santo vas a estar ahorita con nosotros adorando, oyendo palabra, con tu Biblia en la mano. Si tienes al Espíritu Santo, eso es lo que dice la Biblia y lo vimos desde el Antiguo Testamento. Si tienes al Espíritu Santo no vas a tener temor, vas a tener valentía de hablar de Jesucristo para ser testigo en estos momentos. Es de hablar más de Jesucristo a nuestros vecinos, a todos los que andan atribulados, pero ellos tienen razón de andar atribulados, preocupados, exasperados de todo, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero muchos cristianos ahorita, ¿qué va a pasar? Y el Espíritu Santo está sobre ellos, ¿verdad? Amén. Entonces, amén. Lo leíamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que en la lectura de la mañana también leíamos que
no nos debemos preocupar por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Pero había algo bien importante que decía, mas ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas esas cosas, la comida, calzado, techo, van a ser añadidas. Hoy es el momento de que nos pongamos de pie, que tomemos la autoridad que Dios nos ha dado para poder anunciar la palabra, que Jesús, con valentía. Exactamente, que Jesús cambia, que transforma, que Él vive, que Él existe y que Él es real. Hoy es el momento de que tomamos ese valor, esa valentía para hablarle a nuestra familia. Reunámoslos, hablámosles de Jesús, leamos la Biblia. A veces nos da miedo. Exactamente. Ay, es que no saben que soy cristiano. Exactamente, y muchas veces lo que hacemos a la hora del devocional, como le hemos dicho varias veces, ¿verdad? Solo ponemos el teléfono para que los hermanos miren que estamos conectados y tal vez... Después nos salimos. Exactamente, nos salimos o tal vez nos ponemos a comer o a cocinar, sí, y no le dedicamos ese tiempo a Dios. Exactamente. Este tiempo es de Dios, en serio. Sí, iglesias necesitamos despertar, necesitamos levantarnos y ponernos a anunciar el evangelio. No sabemos si va a ser el último tiempo o no, pero es tu momento para que tú le hables a las personas de Jesucristo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante el trono de tu gracia, Dios, a darte gloria y honra. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos capacita para darte gloria, que nos capacita para hablar de ti, que nos capacita para no tener temor en medio de cualquier circunstancia, que nos capacita para fortalecer al que está desanimado, para animar al que esté desanimado, para dar palabra a las personas que no te conocen, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo nos capacite para darte gloria a ti en todo tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga de verdad. Es una bendición. Me gustaría saludar así rápido a las personas que estuvieron conectados juntamente con nosotros haciendo su devocional o adorando a Dios en sus casas. Tengo un montón. Yo no sé si se desconectaron algunos, sí, porque solo hay 13 según acá, pero los voy a saludar de todos modos, porque hay unos que solo se conectan y solo para que aparezca ahí que están conectados. Cristian Rivas, mi hijo. Carlita, Dios te bendiga. Una bendición saludarle. Es esposa del diácono, del anciano Rudy del CID. Dios te bendiga. También, hermana Mamá Minga le llamamos. Ella se junta todos los domingos a ver y adorar a Dios. Juan Francisco López Pineda, Dios te bendiga. Hermana Mayra, yo sé que ahí con su esposo nos... hace su servicio. Leslie Castro, Dios le bendiga. Vinicio Sosa, Dios te bendiga. Saludos a tu familia y a tu mami que desde Huehuetenango siempre nos mira. El anciano Vladimir González, Vladimir Gómez siempre nos ve y siempre está orando a Dios juntamente con su esposa y sus hijos. Liz González, Dios te bendiga. Ella también siempre nos ve y adora a Dios por medio con su familia también. Wesley, God bless you, brother. Desde Estados Unidos, es anciano de la iglesia de Crossroad. Claudia Sosa, ella todos los días nos ve y ora con nosotros. Desde Estados Unidos, Dios le bendiga. Yo sé que usted hace sus devocionales y su servicio allá. Wesley dice, praying with you, my friends. Oramos por tú y mis amigos, gloria a Dios. Catherine Méndez, Dios te bendiga. Sé que nos miras ahí con tu mamá. Celeste Barrios, bendiciones. Karen Mérida, de Zona 8, Dios te bendiga. Alex Galindo, Dios te bendiga. De allá del Pinito, saludos a tu mami. Gloria a Dios. También nos ve... Idelma Osorio, Dios le bendiga. Mi prima desde Estados Unidos. Víctor Ramiro Rivas es mi papá desde Zacapa. Bendiciones, familia. Nathan Selner, Dios te bendiga. God bless you. Él estuvo de misionero acá en Guatemala.
Johnny Pop de zona 8, Dano de la central, Dios te bendiga. Del sur, Rudy es anciano de la iglesia. Acá Ruth Castillo, Dios le bendiga. David Flores es anciano de la iglesia también, bendiciones. Kit Cooper, God bless you, brother, desde Estados Unidos. Diana Gómez, bendiciones. Yo sé que juntas a tu familia para que juntos adoremos a Dios. Benjamín Garner, es anciano también de Crossroad en Estados Unidos. Dios te bendiga. Diana, Dios te bendiga. Ahí está Felipe y toda tu familia. Dios te bendiga. Robert Bautista, Dios te bendiga. Eliseo Janiel desde Quiché, Víctor Minas de zona 17 y del Osorio, bendiciones. Tony Castillo, Dios te bendiga. Rodolfo Escobar es pastor allá en México. María Leticia Ordóñez, Dios te bendiga. Loli Lynn Burlenson, Dios te bendiga desde Estados Unidos. Rob Escobar, Dios te bendiga. Johanna Argueta, God bless you, Dios te bendiga. Todo Erickson, nuestro amigo, todo, Dios te bendiga, es pastor de una iglesia en la Antigua. Todas bendiciones. Luis Monzón, Dios te bendiga. Ana Lucía Morales, God bless you, Dios les bendiga. Bendiciones, y todos los días de lunes a viernes a las 11, de 11 a 11 y cuarto, tenemos nuestros devocionales. De domingo a las 10, nuestro servicio general. Bendiciones y que Dios les bendiga.